Hola queridos traders, ¿cómo están? El día de hoy empezamos con la clase número 7 de esta saga y vamos a empezar algo diferente. Hoy vamos a empezar con cómo funciona nuestro software. Vamos a la gráfica y revisamos lo primero. Entonces, tenemos dos opciones en este punto. El primero es por continuación y otro por cambio de estructura. Entonces, por continuación, ¿cómo funciona nuestro software? Entonces, si estamos en una clara tendencia alcista y me da una señal alcista, debemos esperar una señal bajista de acercamiento a la zona óptima de entrada. ¿Cómo sabemos que está llegando a una zona óptima de entrada? Con nuestro Fibonacci, ¿verdad? Entonces, marcamos nuestro último bajo, marcamos nuestro último alto y pues aquí nos damos cuenta que el precio efectivamente está entrando a una zona óptima de entrada. Entonces, si yo coloco mi herramienta de entrada, él automáticamente me va a decir, mire Fabián, en este punto estamos llegando a una zona óptima de entrada, su stop loss puede ser este, y si quiere nos vamos en una relación 1 a 4. Entonces, él automáticamente, digamos que no importa dónde yo ponga mi entrada, ¿sí? Digamos, voy a desordenar esta entrada y haciendo clic únicamente en uno de los extremos, él automáticamente me restablece los valores de entrada. No sé si nos dimos cuenta, vamos a colocarlos por acá arriba de continuación para que ustedes se den cuenta. Yo hago clic acá y él automáticamente me coloca la entrada donde debe ser y me calcula pues el riesgo-beneficio para esta entrada. Perfecto. Entonces ahora, ¿cómo funciona en una continuación bajista? Entonces en una continuación bajista es que estamos en una clara tendencia bajista y nos aparece una señal bajista. ¿Qué hacemos en este caso? Colocamos nuestra herramienta de Fibonacci, ya no en esa dirección, sino en la dirección opuesta, pues porque estamos en una continuación bajista, no alcista, y en este punto pues nos damos cuenta que el precio pues nos dice, brother, estamos llegando a una zona óptima de entrada, ¿cómo sería su entrada? Entonces ya saben, así la entrada esté desorganizada, él automáticamente me coloca los valores donde van. Stop loss en el stop loss, entrada en el punto de entrada y salida en el punto de salida. Y acá pues automáticamente pues nos organiza la entrada y podemos utilizar pues la herramienta para hacerlo. Ahora, ¿cómo funciona el software en una tendencia que claramente es alcista? ¿Sí? Aquí lo podemos ver, claramente es alcista, pero nos hace un rompimiento, ¿sí? El rompimiento, pues lo podemos identificar en este punto de acá, ¿cierto? Si nosotros vemos, aquí ya la tendencia deja de ser alcista a ser bajista. Entonces, si nos encontramos con una señal bajista en un quiebre de estructura, pues nosotros utilizamos nuestra herramienta de Fibonacci y acá en este punto y en este punto y nos damos cuenta que él automáticamente nos dice, listo, brother. Este man está llegando a una zona óptima de entrada, pongamos nuestra entrada y organícemela por favor y me dice, listo, su entrada es en este punto, su stop loss debe ser en este punto y su salida debe ser en este punto. Eso sucede también en una tendencia alcista que cambia a bajista o en una tendencia bajista que cambia a alcista. Entonces miremoslo en el cambio alcista. Entonces quitamos nuestra entrada un segundo para poder revisar el tema, volteamos nuestra herramienta de Fibonacci, pues porque ahora ya no vamos para abajo, sino vamos para arriba y él pues automáticamente nos dice, perdón, acá vamos a colocarlo en este punto, ¿cierto? Y él nos dice, listo, brother, entonces, si su entrada es ahí, ¿cómo calculo yo mi lugar? Entonces, le hago clic en uno de los extremos y él automáticamente me dice, su entrada es en este punto, hay un acercamiento a la zona óptima de entrada y pues ahí nos vamos para arriba. Entonces, con eso quería empezar el video de hoy para que estuviéramos claros y supiéramos para dónde vamos, cómo funciona el software y cómo nos ayuda a poner nuestras entradas de una forma muy rápida y ágil. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar. Volvamos a nuestro gráfico y vamos a analizar. Entonces vamos a quitar esto. Entonces, un segundo. Perfecto. Ahora que estamos analizando nuestro día 22 de octubre, tenemos que revisar cómo termina el precio el día anterior. Entonces, nos damos cuenta que el precio claramente nos está haciendo un movimiento bajista, pero en este punto cambia de estructura. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya me hace un alto más alto que el anterior, un bajo más alto que el anterior y queda en rango en el último minuto o en los últimos minutos del día. Entonces vamos al 22 y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nosotros nos damos cuenta que el precio arranca en esta zona de acá y termina, pues nos da el primer movimiento, no termina, nos da el primer movimiento en este punto. Entonces, fíjense que esta zona que teníamos marcada del día anterior, pues es rota en este punto. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros podemos analizar es que hay una continuación de estructura, hay una continuación de estructura alcista. Entonces, nosotros podemos identificar
Vamos a activar nuestro software para saber en qué puntos nos da entradas. Entonces, fíjense que en este punto de acá, aunque es una estructura interna, pues nos damos cuenta de lo siguiente, que el precio, pues evidentemente supera este alto de acá con este movimiento y pues seguimos con nuestra tendencia alcista. Eso quiere decir que nuestro último bajo es este de acá, ¿cierto? Y si colocamos nuestra herramienta de Fibonacci, pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Entonces, Fibo, colocamos acá nuestro Fibonacci y él automáticamente me dice, listo, brother. ¿Usted quiere entrar en una zona óptima de entrada? Mire, su zona óptima de entrada es esta de acá, ¿cierto? ¿Puede hacer su entrada? Sí, seguramente sí. Entonces colocamos nuestra entrada, hacemos un clic en el Fibo y él automáticamente nos pone la orden, ¿sí? Entrada aquí, stop loss aquí y pues salida 1 a 4 acá. ¿Muy apretada? Sí, demasiado apretada. O sea, en este momento pues no hay volatilidad importante en este punto, pues porque fíjense que el stop loss es de 24 puntos, ¿sí? Entonces, solo el spread creería yo que nos saca. Por eso esperamos a que inicie nuestra zona de Asia, ¿verdad? Entonces vamos a quitar nuestro FIBO y pues esta primera señal está como en el limbo, ¿no? Es justo antes de Asia, entonces pues como que no, aunque nos da una entrada correcta, por volumen y por volatilidad, es muy complejo meterla aquí, pues simplemente por el spread. Ahora continuamos, si nos damos cuenta, todo este movimiento es un movimiento alcista, ¿sí? Todo este movimiento que voy a marcar acá, todo este es un movimiento alcista. Esto podría decirse que es la pierna alcista. En esa pierna alcista hay una señal de entrada, si nivel aquí está, ¿cierto? Entonces, yo debería esperar un retroceso a una zona óptima de entrada, ¿cierto? Entonces, fíjense lo siguiente, yo coloco mi FIBO acá y lo acomodo con mi alto, pues para que me dé la estructura que estoy buscando. Y fíjense lo siguiente, el precio debería entrar a una zona óptima de entrada que es esta. Yo por eso le puse una X, porque nunca llega, ¿cierto? Ups, perdón, es esta, entre el 68 y el 70. El precio nunca llega, ¿sí? Alcanza a tocar el 50 y continúa. Entonces, pues esta orden pues nunca se va a ejecutar porque nunca llega a este punto. Entonces continuamos con nuestra estructura en Asia. Vamos a quitar nuestro FIBO y vamos a quitar, no, ya nada más. Sí, continuamos con nuestra estructura alcista en todo Asia, pero no vemos ninguna señal, ¿cierto? O sea, aparte de la primera que nos dio acá, no vemos ninguna señal. Entonces, si no hay señal, ¿entramos o no entramos? Pues no entramos. Entonces, seguimos una estructura alcista y el precio justo antes, ¿sí? Aquí ya son las 6:11 de la noche. Entre 11 y 9 de la noche el precio entra en rango, ¿sí? No pasa nada entre este punto y este punto. Todo queda aquí, acá, 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 acá y no hace nada el precio hasta que rompe por encima, ¿verdad? Entonces, al romper por encima, me genera otro rango. Entonces, ay Dios, otro rango. Entonces, si nosotros estamos de rango, en este rango, pues el último bajo va a ser el bajo de ese rango. Y el último alto, pues es el alto del segundo rango. Yo no veo en ningún momento ninguna señal aquí, entonces yo continúo. Y al continuar, pues nos damos cuenta que en Asia nos genera una entrada bajista. Ok, una entrada bajista, ¿hasta dónde podría entrar yo en esta señal? Entonces, colocamos nuestro FIBO. ¿Cuál es mi último bajo? Pues mi último bajo es el bajo de esa consolidación, ¿cierto? Y mi último alto, pues es este de acá. Si estoy en una tendencia alcista, ¿qué sucede cuando me sale una señal bajista? Pues que yo solo puedo ir hasta máximo esta zona de acá. Entonces, esta zona de acá es mi zona óptima de entrada. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Esta es mi zona óptima de entrada. Y si yo coloco una orden directa, pues porque como estamos en contratendencia, esta orden sería directa, yo colocaría mi entrada en este punto de acá a 160 puntos. Ya sabemos que son 160 puntos para las entradas directas. Cuando no tenemos un punto de referencia, 160 me da acá exactamente, ¿cierto? 160 ahí, 162. Bueno, hagámoslo lo más exacto posible, 159. ¿Y hasta dónde puedo ir yo? Pues máximo hasta el 80, máximo. Y eso me da una relación 1 a 1,2. ¿Funciona o no funciona? O sea, si yo pongo en riesgo 10 para ganarme 10,2, no es muy chévere, pero pues digamos que el software nos da la opción de entrar en ese punto. Entonces, fíjense lo que sucede acá. El precio llega a nuestro 1,1 en este punto, pero continúa y continúa bajando, nos da un 1 a 2, un 1 a 2,5, ¿sí? Nos da un 1 a 2,5. Entonces, pues en ese punto de entrada, pues cuando está en este punto,
y yo le hago seguimiento a la entrada, es muy probable que yo pueda seguir hasta este punto. Pero entonces, fíjense que en este punto yo marqué una zona óptima de entrada. ¿Basado en qué? ¿En qué configuración? En la siguiente configuración. Entonces, vamos a utilizar nuestro FIBO y colocamos nuestro FIBO en este punto de acá y colocamos nuestro FIBO en este punto de acá. Entonces, ¿qué configuración es esta? Esta es una, ¿cómo decirlo? Esta es una forma de entrar. Esta es una, sí, una forma de entrar, llamémoslo así. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo una señal bajista en una tendencia alcista, quiere decir que me estoy acercando a una zona óptima de entrada, ¿verdad? Y nosotros primero marcamos nuestra zona óptima de entrada desde este punto hasta este punto. Pero, ¿qué está sucediendo acá? Que al ser este el punto más bajo, que es el punto donde inició esta ruptura de la consolidación, esto se va a comportar de la siguiente forma. Entonces, yo tengo un movimiento de este tipo, A, B, C y D, donde mi estructura completa va desde este punto más bajo hasta este punto más alto. Y este retroceso es la consolidación que estamos viendo acá. Por eso es que yo utilizo mi Fibonacci de esta forma. Entonces, al yo colocar mi Fibonacci de esta forma, nos damos cuenta que el precio pues llega a una zona óptima de entrada. Esa zona óptima de entrada, ¿dónde está ubicada? Entonces, fíjense que el punto más bajo de esta consolidación no es el que acabo de marcar, sino es uno más abajo, que es este de aquí. Este es el punto más bajo de esa consolidación. Entonces, yo coloco mi orden acá, ¿cierto? Y ahora, si se dan cuenta, el 61.8 y el 70 coinciden con este rectángulo que estamos viendo acá encima de mi cabeza. Entonces, yo puedo colocar mi orden, ¿cierto? En este punto de acá, donde dice 70, y mi stop loss, pues lo coloco donde dice, vamos a alejar un poquitico la gráfica para que ustedes puedan ver dónde están las líneas, ¿sí? Entonces, fíjense lo que sucede acá. Él me pone el stop loss donde dice stop loss, la entrada donde dice entrada, yo hago clic acá y él automáticamente me acomoda los lugares, y efectivamente, viene 71 y se va. Y fíjense lo que sucede acá, ¿sí? Señal en una tendencia alcista, señal de llegada a una zona óptima de entrada y señal de salida de una zona óptima de entrada. Digamos que cumple todos los parámetros para haber hecho nuestra primera entrada en este punto de acá. Ahora, ¿qué sucede a continuación? Estamos ahora en pre-Londres. En pre-Londres nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a quitar nuestro FIBO y vamos a quitar nuestra entrada y vamos a volver a colocar nuestro FIBO para identificar lo siguiente. Punto más bajo, punto más alto, ¿sí? El punto más alto es este de acá. Vamos a correr el FIBO un poquito para este lado para poderlo ubicar como debe ser. Entonces acá tenemos nuestro FIBO, donde este es mi punto más alto, que es este de acá, ¿cierto? Este es mi punto más bajo. ¿Qué sigue después de eso? Identificar cuál es mi punto más alto. Mi punto más alto es el siguiente, donde puse yo mi FIBO. ¿Y qué estructura rompe? Esta estructura la rompe acá, ¿cierto? Entonces, tenemos punto más bajo, punto más alto y estructura que rompe es esta en este punto, ¿cierto? Entonces, al ubicar nuestros puntos para analizar el software, lo que nos damos cuenta es que vamos a poner esa línea recta para identificar bien los puntos. Entonces, punto más bajo, punto más alto, ruptura. ¿Dónde sería nuestra zona óptima de entrada? Mírela aquí. Entonces, yo marqué acá mi zona óptima de entrada. Yo, al ver que pongo, o sea, puedo poner mi entrada en el punto donde pues, nos diga el software y se van a dar cuenta que no logro entrar. Pero entonces es que esto es una zona, ¿no? Esto no es un punto exacto. Yo normalmente entro en el 71, pero cuando yo veo que hay unas mechas que están rechazando la zona, que es esta zona, la zona azul, pues yo entro en la última vela. Entonces, él me dice que son 142 puntos de stop loss. Yo coloco mi entrada en este punto, coloco mis 142 puntos de stop loss, ¿cierto? A ver, 37, 41, 42 y coloco mi salida, pues donde la tengo. Entonces 3.62 es el riesgo-beneficio. Me puede haber ido 1 a 4, míralo, aquí está el 1 a 4. Entonces 1 a 4 asegurado, ¿sí? Esto ya está en break-even, trailing stop. Si no funciona, no pasa nada, no pierdo nada porque el precio definitivamente vuelve acá. Ahora, ¿qué sucede en este punto de acá? Yo coloco de nuevo mi punto de entrada, punto de salida, ¿cierto? Ahora mi Fibonacci ya no va en este punto, sino va en este de acá, para que ustedes lo identifiquen. Miren, aquí está. Vamos a quitar nuestra entrada para que no nos estorbe. Y fíjense lo que sucede acá. El precio, todo esto, entonces esto es subida, retroceso y subida. Digamos que en este retroceso nosotros entramos directamente.
Pero entonces la estructura que estamos viendo acá es la que les pinté anteriormente. Entonces, vemos subida, luego vemos un retroceso, luego vemos una subida y luego vamos a observar que vamos a tener un retroceso hasta la zona óptima de entrada. ¿De dónde? Del siguiente punto. Entonces, esta subida es esta subida. Este retroceso es este retroceso. Y esta subida es esta subida. Entonces, ahora nosotros vamos a buscar todo lo que podamos encontrar por debajo de esta entrada que tuvimos acá. Entonces, llegamos al punto óptimo de entrada y sigue derecho. ¿Ok? No pasa nada. Sigue derecho. Yo todavía no ejecuto mi entrada. Sigue derecho. Y el precio entra a la zona y lo rechaza. Entonces, yo lo que hago es colocar mi punto de entrada después de ese rechazo. Entonces, hacemos clic en nuestra herramienta y él me dice, listo, Fabián, usted va a entrar en este punto de acá. Y si el precio sigue para abajo, pues que siga para abajo. Pero si usted tiene razón, es probable que logre entrar. Entonces, nos da 165, casualmente da 165 puntos de stop loss, un 1 a 4 y fíjense, 1 a 4 y nos salimos. El precio consolida y ahí se acaba el tema, ¿cierto? Entonces, en esta estructura, fíjense lo que pasa acá. Vuelve y nos da el mismo movimiento, pero sin superar nuestro último bajo. Entonces vamos a quitar la entrada, vamos a quitar el FIBO, vamos a borrar esta explicación de acá para que no nos moleste, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a identificar es lo siguiente. Fíjense, fíjense la importancia de tener una, ¿cómo llamarlo? Perspectiva dentro de la gráfica. Si yo estoy en una tendencia alcista, ¿cierto? Claramente alcista, ¿cierto? ¿Qué punto debe ser roto para que cambie esa tendencia alcista, que es donde inició todas mis señales? Entonces, el punto más bajo es este. Si este punto de acá no es superado, yo sigo en una tendencia alcista. Nada que hacer, sigo en una tendencia alcista. Entonces, fíjense lo que hace el precio. El precio en Londres me deja este alto de acá y este bajo de acá. Toma la liquidez y se va hasta el otro extremo, toma la liquidez y sigue su camino alcista. ¿Por qué? Pues porque esta línea negra que yo estoy marcando acá, la que estaba al lado de mi cabeza, ¿sí? Esta línea pues nunca es superada. Entonces yo estoy viendo una señal bajista en una tendencia alcista, ¿cierto? Y adicionalmente estoy viendo una salida. Entonces, si yo estoy en una tendencia alcista, sabiendo que mi último al bajo era este, entonces vamos a utilizar nuestro FIBO para identificar esa entrada. Esta ya requiere un poquitico más de experiencia en la gráfica porque no es tan fácil de identificar. O sea, si yo identifico esto como una ruptura, es una ruptura interna, ¿sí? Mi punto más alto es este, pero mi punto más bajo no es este, mi punto más bajo es este de acá. Entonces, yo coloco mi zona óptima de entrada, que está en esta zona de acá, y el precio lo atraviesa, lo usa de pivot y sigue derecho. Entonces, si él va a seguir derecho, pues que continúe con su tendencia bajista. Pero si va a continuar para arriba, entonces yo voy a colocar mi orden en este punto de acá, entrada, ¿sí? Yo la pongo donde sea, doy clic en el FIBO y él automáticamente me la acomoda y me dice, listo, brother. Su entrada está en este punto, su stop loss está acá. Fíjense que de una vez el precio retrocede a mi zona, nunca vuelve acá, ¿cierto? Puede pasar, sí, el precio puede hacer lo que quiera, pero nunca vuelve acá. Entonces, entramos en este punto, ¿sí? Con una buy stop, porque el precio lo atraviesa y continuamos. ¿Hasta dónde? Hasta mi 1.4. Perfecto. Una vez cierra mi vela, ¿sí? Una vez cierra mi vela por encima de mi 1.4, coloco mi trailing stop, 300 puntos, fíjense, yo coloco por acá, son 300 puntos, aquí, más o menos. Entonces, el precio viene hasta acá y cuando sube, yo me puedo ir hasta el 1.5, sí, claro, porque mi trailing stop me dice tranquilo que yo lo protejo. Si él se sobrepasa, yo no voy a permitir que usted ya pierda su trade. Entonces, el precio me llega a mi 1.5 y ahí yo me salgo. Ese es mi máximo punto de salida. Entonces, fíjense lo que sucede en este punto. Ahora volvemos, o sea, esto es importante, una vez salimos de una entrada, volvemos a analizar. ¿Sí? Esto es bien, bien, bien importante. Vamos a quitar nuestra entrada, vamos a quitar nuestro FIBO y vamos a volverlo a poner. ¿Por qué? Porque estamos analizando de nuevo. ¿Qué punto? Mi punto más bajo, que es este, que me rompió el alto de Londres, ¿sí? Ese es el punto más alto que acaba de romper y el precio evidentemente llega a la zona óptima de entrada,
¿cierto? Yo puedo colocar mi entrada acá, ya saben, la coloco donde yo quiera y doy un clic y él acomoda todo el tema. Entonces él me dice, mira, hay 220 puntos de stop loss. Entonces colocamos nuestra entrada aquí en esta mechita, pues porque ya sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Hay un rechazo fuerte a la zona. Entonces en la siguiente oportunidad de entrada, yo voy a hacerlo. 220 de stop loss, respeto lo que me dice el software que debo utilizar como stop loss y me voy a una relación 1 a 4. ¿Funciona? Míralo, ahí está, 1 a 4. Entonces, el precio me da el 1 a 5, no alcanza a darme el 1 a 5. Fíjense que el precio llega hasta este punto de acá, que es un 1 a 4 5 y se regresa. Entonces, yo acá en este punto, pues me salgo en 1 a 4 y pues no voy por nada más. Ay, Fabián, pero hubiera dejado la orden seguir. No, pues yo ya me salí y veo una señal de salida. Entonces, vuelvo y hago el ejercicio, vuelvo y hago mi análisis, ¿sí? Una vez tenga mi beneficio, vuelvo y hago mi análisis si hay una señal de salida. Entonces, entrada, Fibonacci, y esto es repetitivo. Punto más bajo, que es este, punto más alto, que es este, y aquí ya entramos a Nueva York, ¿cierto? Entonces, señal de salida en una pierna que rompe, sí, mírela, acá está la pierna que rompe este punto de acá, lo rompe aquí, ¿sí? Señal de salida, señal de acercamiento a la zona óptima de entrada, calculo antes de que llegue cuál es mi zona óptima de entrada, me toca el 70, listo, vamos por el 70, colocamos nuestra entrada en cualquier lado, hacemos clic en el Fibo, él toca mi zona óptima de entrada y yo me voy. Con qué garantía o con qué satisfacción o con qué eh, tranquilidad? Pues que este punto de acá, que me da la señal de salida, pues me va a dar una buena opción que el precio va a continuar alcista. Yo entro aquí y me voy hasta el 1.4, que el 1.4 es este. Ya saben, coloco mi trailing stop hasta el 1.5 y nos vamos en este punto de acá. 1.7, 1.5. Aquí me voy yo y vuelvo y hago mi análisis. ¿Por qué? Porque ya tengo mi beneficio en el bolsillo, tengo una señal de salida con rompimiento y vamos a volver a hacer mi análisis. Mi análisis ahora cambia. ¿Por qué? Porque ahora la zona rota fue esta. Este fue mi punto roto, hay una señal de salida, seguramente voy a tener una señal de regreso a mi zona óptima de entrada. Pero ¿qué sucede acá? Ya entramos al horario de la tarde y ya no tenemos nada más. Entonces, esta fue nuestro análisis en el 22 de octubre para que ustedes revisen cómo lo ven, si el software les parece chévere. Déjenme por favor su like si esta información les parece valiosa y si les parece chévere que la comparta con ustedes. Suscríbase. Hay muchas personas que están viendo el video, pero no se suscriben. Suscríbanse al canal y así les llegan las notificaciones de lives que hagamos, de promociones que hagamos. Más adelante pues voy a compartir con ustedes pues toda esta información desde otro punto de vista. Entonces, muchas gracias por conectarse, por ver este video y nos vemos en una otra oportunidad. Chao, chao.